Y bueno, el día de hoy quiero que iniciemos con un versículo, ¿verdad? Que está en Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10, versículo 12. Y vamos a ver qué es lo que ahí nos dice la Escritura. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios 10:12. Este versículo me gusta mucho y hoy lo vamos a escudriñar un poco. En la segunda parte de este versículo dice algo muy importante. Dice, mire que no caiga. Es decir, observe, esté atento, esté presto, que ponga mucha atención para que eso no nos haga caer. ¿Ok? Recuerda muy bien este versículo, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ahora quiero platicarte un poco, quiero que veamos la vida de un personaje bíblico, ¿verdad? Llamado Asaf. Vamos a ver un poco acerca de la vida de Asaf. ¿Te suena? ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado nombrar a Asaf? Bueno, no te preocupes. Hoy vamos a ver un poco acerca de la vida de Asaf. Te decía, vamos a ver algunos versículos que nos van a hablar, ¿verdad? Nos van a poner al tanto acerca de quién era Asaf. Y el primer versículo que vamos a ver está en Primera de Crónicas 15, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 17, Primera de Crónicas 15, 16 y 17. Y fíjate lo que ahí nos dice. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resuenen y que alcen la voz con alegría. Los levitas designaron, por mucha atención, a Hermán, hijo de Joel, y de su hermano a Asaf, aquí aparece Asaf, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Efraín, hijo de Cusías. Muy bien, déjame darte un contexto de esto que estamos leyendo. Vemos que aquí aparece por primera vez Asaf en la escritura. Te decía, déjame darte un contexto. Mira, cuando el arca de Dios es recuperada, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, entre comillas, ¿verdad? Recuperada porque los filisteos la regresaron, ¿verdad? Y la regresaron por una razón que hubo ahí, le salieron hemorroides, tuvieron enfermedades y mejor decidieron regresar el arca. No, ya no la queremos, ahí está, ¿verdad? Regresan el arca, la regresan en una carreta, ¿verdad? Y pasó 3 meses el arca en la casa de Obed Edom. ¿Por qué pasó 3 meses el arca en la casa de Obed Edom? Porque en esa carreta en la cual era transportada el arca, dice la escritura que pasó por un hoyo y el arca se la dio, la carreta se la dio, iba a caer, y a una persona se le ocurrió poner la mano, ¿verdad? Tocar el arca y esa persona murió, cayó muerta, entonces a todos les dio miedo. David dijo, no, yo no quiero el arca, llévensela a la casa de Obed-Edom. Y ahí estuvo el arca durante 3 meses. Y cuando a David le hacen saber que ya todo estaba bien, ¿verdad? Que ya no había ningún problema, incluso dice la escritura que la casa de Obed-Edom fue bendecida grandemente durante esos 3 meses que pasó ahí en la casa de Obed-Edom. David se alista,
para trasladar el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero él quiere que vaya, ¿verdad? Gente tocando, ¿sí? Alabando al Señor, y es ahí donde le pide a los levitas, a los principales de los levitas, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que designen gente, ¿verdad? Que escojan a gente para que vayan tocando alabanzas delante del arca. Y es aquí donde aparece por primera vez Asaf. Vamos a ver un segundo versículo. Primera de Crónicas 16, del 1 al 5. Primera de Crónicas 16, del 1 al 5. Y dice así la escritura. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer holocausto y sacrificio de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf, aquí vuelve a aparecer Asaf. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Miramot, Jehiel, Matatías, Eliab, venía Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Ok, acabamos de ver nuevamente Asaf, nombrado en la escritura, ¿verdad? Como músico, dice que él sonaba los címbalos. Y una vez que David y el arca ya estaban en el lugar que designó donde iba a estar el arca, sucedió algo. Puso delante del arca alabanza. Dice la escritura, para que recordasen, confesasen y lo hacen en nombre de Jehová, de Dios de Israel, con instrumentos, dice salterio, arpas y címbalos. Te decía, vemos nuevamente aquí a Asaf, ya lo vemos como músico, ¿verdad? Él tocaba los címbalos. Ahora veamos otro versículo en Primera de Crónicas 25:1. Primera de Crónicas 25:1. Recuerda, estamos viendo quién era Asaf y un poco acerca de la vida de Asaf. Y dice así la escritura: asimismo, David y los jefes de los ejércitos apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Hermán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. ¿Ok? ¿Qué acabamos de ver? Nuevamente Asaf, pero ahora ya no solamente Asaf. Vemos que también los hijos de Asaf fueron apartados para servir junto con su papá en el ministerio, es decir, en la alabanza. En la alabanza. Vemos que los principales, ¿verdad? Así dice, los principales de los levitas apartan a los hijos de Asaf también para que sirvan junto con él. Vamos a ver un último versículo acerca de quién era Asaf, y lo encontramos en Nehemías 12:46. Nehemías 12:46. Y fíjate lo que ahí dice. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Vemos ya a Asaf como director
de la alabanza. Es decir, lo vemos ya en el puesto número 1, ¿verdad? Dirigiendo al frente de la alabanza, que acabamos de ver en estos 4 versículos que leímos, que Asaf tenía un puesto muy importante dentro del ministerio. Él era, tocaba los címbalos, cantaba, pero no solo eso, acabamos de ver que era el director ya de la alabanza, ¿verdad? Vemos a un líder, lo vemos a él y no solo a él, vemos a toda la familia comprometida y sirviendo en el ministerio. ¿Qué más vimos en estos 4 versículos? Mira, vimos a un siervo ejerciendo, trabajando, ¿verdad? Para el ministerio. Vemos a un Asaf firme, ¿verdad? Ahora déjame darte otro dato muy importante acerca de Asaf. Mira, Asaf fue utilizado por Dios para escribir 12 salmos, ¿sí? Es decir, 12 de los 150 salmos están escritos por Asaf. Ahora quiero hacer algo. Si tú tienes tu Biblia, tienen su Biblia física y alguno tiene su Biblia física, qué bueno. Quiero hacer una dinámica, ¿verdad? Juntos. Quisiera que leyéramos, escucha muy bien, los encabezados, solo los encabezados del Salmo 74 hasta el 84, únicamente los encabezados, ¿verdad? De los salmos. Y mira, el Salmo 74, con el cual vamos a empezar, el encabezado dice, Masquil de Asaf. El Salmo 74, ¿verdad? Está escrito por Asaf. Vamos al 75, dice, al músico principal, Salmo de Asaf. Nuevamente vemos a Asaf. El Salmo 76 dice, al músico principal sobre Neguinot, Salmo de Asaf. El 77 dice lo mismo, al músico principal para Jedutum, Salmo de Asaf. Y así todos los salmos, te decía, hasta el 84, si tú tienes tu Biblia ahí en físico, puedes ver que desde el 74 hasta el 84 fueron escritos por Asaf. Asaf también, lejos de ser ministro, ¿verdad? De la alabanza, de tener un puesto de importancia, de servir en el ministerio, también fue utilizado por Dios, ¿verdad? Para escribir 12 salmos. ¿Ok? Con todo esto que acabamos de ver de Asaf, mira, pensaríamos que Asaf nada lo movía, que estaba firme, que estaba sirviendo en el ministerio, que nada lo haría caer, pues estaba delante del arca, ¿verdad? Lavando. Asaf no tenía nada de qué cuidarse. Recuérdalo, era el director de la alabanza. Te decía, estaba sirviendo su familia, sus hijos junto con él, y que nada lo movería. Ahora, ¿recuerdas el versículo con el cual iniciamos esta enseñanza? ¿Ok? Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira, si contamos bien los salmos de los cuales leímos los encabezados, son 11. Y yo te dije que escribió 12, ¿verdad que sí? Entonces, faltaría un salmo. Bueno, ese salmo que falta por leer es el Salmo 73. Si tú tienes tu Biblia ahí en físico, puedes ver que también el Salmo 73 está escrito por Asaf.
¿sí? Y quiero que veamos lo que dice al inicio, vamos a leerlo, y lo que dice el Salmo 73 al inicio es lo siguiente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y vamos a poner mucha atención a lo que a continuación dice el versículo número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalan mis pasos. Tremendo lo que nos está diciendo Asaf. En otras palabras, ¿sabes qué estaba reconociendo Asaf? Que estuvo a punto de caer, que estuvo a punto de regarla, que estuvo a punto de cometer un error, dice, por poco y resbalo, por poco y caigo. Acabamos de ver todos los servicios que Asaf tenía, acabamos de ver, entre comillas, lo firme que Asaf estaba, servía, era director, sus hijos junto con él, escribió 12 salmos. Y estamos viendo que Asaf está reconociendo que por poco y resbala. Vamos a ver qué fue eso que por poco hizo caer o tropezar a Asaf, y lo dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Te das cuenta hasta dónde lo lleva la envidia? ¿O hasta dónde nos lleva la envidia? Tremendo lo que estamos viendo, a poder caer, a que todo ese trabajo ministerial caiga a causa de la envidia. Vamos a seguir leyendo, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que vio Asaf? Sintió envidia, dice, a causa de los arrogantes, viendo cómo prosperan, viendo cómo no les pasa nada. Te lo pongo entre comillas, porque vamos a seguir leyendo este versículo. Dice la escritura que poca levadura leuda toda la masa. Todo el trabajo ministerial que vimos en Asaf estuvo a punto de fallar, a punto de caer a causa de la envidia. Él reconoció, y aquí está escrito en el Salmo 73, que esto por poco y lo hacía caer. ¿Recuerdas el versículo con el cual iniciamos? Primera de Corintios 10:12. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Si tú lees, aquí Asaf se empieza a quejar, dice, veo cómo prosperan, veo que no les pasa nada. Recuerda, él tenía envidia en su corazón, lo reconoció. En el versículo 13 dice algo muy tremendo. Fíjate a dónde lo llevó o qué lo llevó a pensar la envidia. En el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Dice, y lavado mis manos en inocencia. ¿Hasta dónde nos lleva la envidia? Y estamos, ahora sí que dicen, te la estoy dejando cortita, ¿eh? Porque hay más cosas que nos pueden hacer caer, pero estamos viendo en este ejemplo, en este caso, la vida de Asaf. La envidia en su corazón, el dejar crecer la envidia en su corazón, fíjate hasta dónde lo llevó, a llegar a pensar que verdaderamente todo el trabajo había sido en vano. Estaba siendo engañado, dice, en vano me he esforzado, en vano me he sacrificado, en vano he ido los miércoles, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, a mi discipulado, a mi encuentro, a mi lanzamiento, en vano. Fíjate hasta dónde se contaminó. ¿Verdad? La escritura nos habla de raíces de amargura, que no hay que dejarlas crecer porque pasan de ser raíces a dar fruto, a crecer y se convierten en algo muy grande, en árboles, ¿verdad? Ya no raíces, árboles. Bueno, pues esto le estaba pasando a Asaf.
a causa, te decía, te la estoy dejando cortita, a causa de la envidia. Ahorita vamos a ver más, ¿verdad? A causa de la envidia, llegó a pensar y a creer que todo el trabajo que estaba haciendo era en vano. ¿Por qué? Dice, porque veo cómo prosperan los impíos, porque veo que todo les sale bien. Es más, que tienen riquezas, que ostentan lujos, que tienen grandes casas. Ahí puedes ver con calma en tu casa el Salmo 73. Pero sucede algo en la vida de Asaf. Te decía, él reconoció que la envidia le estaba haciendo daño, que la envidia por poco lo hizo caer. Y sabes, el haber hecho esto, el haber reconocido, Dios hace algo, Él hace algo, fíjate también. Vamos a leer el versículo 17 de ahí del Salmo 73. Dice, fue duro trabajo para mí, es decir, le costó trabajo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, hasta que vino a la presencia, hasta que Él vino frente a frente con Dios, ahí en intimidad, y vino a la presencia, se dio cuenta de que estaba mal. Se dio cuenta de que estaba equivocado, ¿verdad? Y fue, vamos a ver la conclusión, vamos a ver la conclusión. ¿Qué sucedió? Mira, Asaf fue humilde, fue sincero. Asaf reconoció que algo le estaba estorbando. Ese algo era la envidia, ¿verdad que sí? Pero no solamente hay envidia, hay muchas cosas que nos pueden hacer caer, que nos pueden hacer tropezar, ¿verdad que sí? El alcoholismo, por ponerle otro nombre, los malos pensamientos, pensamientos incorrectos, nos pueden llevar a contaminarnos, a llegar a pensar de tanta contaminación así como SAP que ya no vale la pena. Y no, y no es así. Asaf, te decía, reconoció que esto le estaba estorbando, ¿sabes? Y esto, el haber sido honesto, el haber reconocido, le permitió a Asaf permanecer firme. ¿Recuerdas Primera de Corintios 10, 12? Ok, ¿a dónde quiero ir con esto? Mira, ahora, si al día de hoy reconoces algo que te está estorbando, ponle el nombre que tú quieras, a algo que muy posiblemente te puede hacer caer, te puede hacer resbalar, o que si aún ya te hizo caer, no te preocupes, no te preocupes. Así como Asaf tuvo el valor y la humildad de reconocer que eso estaba estorbando y vino a la presencia de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Vino a la presencia de Dios y ahí en ese lugar le fue quitada esa envidia, le fue quitada eso que estorbaba, porque dice, pude ver, sus ojos espirituales fueron abiertos, dice, pude ver que estaba equivocado, pude ver que eso me estaba dañando. Y mira, si hoy en día tú estás o has identificado, así como Asaf, que algo está estorbando en tu vida, te decía, ponle el nombre que tú quieras. Es momento, es momento de venir a la presencia y entregarlo, para que nos permita estar firmes, así como el versículo que leímos en Primera de Corintios 10:2, para que no caigamos, para que no tropezamos. Hoy en día esto es con tanta información, con tantos medios, con tantas cosas, con tanta tecnología, créeme, es muy fácil caer, es muy fácil resbalarse.
Pero si tú hoy has reconocido eso que estorba, vamos a orar y vamos a traerlo a la presencia para que sea quitado con el fin de permanecer firmes. Amén. Apóyame ahí desde tu lugar. Padre, hoy te agradecemos, Señor, tu palabra, ese alimento que día con día, Señor, tú nos das. Y hoy venimos, Señor, delante de ti para agradecerte tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Para agradecerte cuánto nos amas, Señor. Aún, aún sin merecerlo, Señor. Dice tu palabra que en ti no hay sombra de variación, que tú nos amas, Señor, muchísimo. Y te damos gracias, Padre. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para poner aquello, Señor, que nos quiere hacer tropezar o que incluso ya nos hizo tropezar. Hoy queremos, Señor, venir a tu presencia y ponerlo, Señor, delante de ti para que tú lo quites. Tu palabra dice que si reconocemos que hemos pecado, Señor, que lo confesemos y que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y hoy eso queremos hacer, venir delante de ti y entregarte, Señor, eso que por poco nos hace caer, eso que por poco nos hace tropezar, Señor, te lo entregamos. Quítalo, Señor, de nuestras vidas. Padre, llámese como se llame. Ahí pone el nombre de aquello que te está haciendo, que te está haciendo tropezar. Y Señor, lo hacemos con el propósito, Padre, de permanecer firmes. Porque hemos entendido que sí vale la pena, Señor, esforzarse. Que vale la pena, Señor, día con día guardarse, Señor. Caminar tomados de tu mano, sí vale la pena, Señor. Fuimos engañados, lo reconocemos, Señor. Pero hoy tú has abierto nuestros ojos, Padre bendito, y nos damos cuenta de que vale la pena esforzarse, de que vale la pena ser esforzados y valientes, Señor, y seguir caminando junto con nuestras generaciones, junto con nuestros hijos, junto con nuestra familia, Señor, en este camino en el cual tú nos has puesto, Señor, porque queremos, Padre bendito, agradarte. Queremos permanecer firmes, Señor, en el camino sin que nada ni nadie, Padre bendito, nos haga caer. Y eso no pasará, Señor, porque estamos tomados de tu mano. Te damos gracias, te damos a ti la honra y a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.